tal, estimados televidentes? Es un placer volver a compartir con ustedes este espacio. Este es un programa que se produce para Berea Visión dentro de lo que vienen siendo los temas de claro y oscuro. Hoy deseamos compartir uno de los temas sobresalientes relevantes de la semana, sobre todo por la visita del Papa, en este caso Francisco, a Brasil, un país eminentemente católico. Tengo como invitada a Esther Castellanos, nuestra joven historiadora, una persona que ya ustedes conocen, comparte con nosotros realmente puntos muy relevantes, a quien le doy la bienvenida. Esther Castellanos, bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, y gracias una vez más por permitirme poder participar en esta programación. Bueno, el tema que tenemos hoy, pues para nuestro teleauditorio, lo hemos denominado Europa, continente que despertó y renunció al catolicismo. En la cabeza de este editorial, que aparecerá también en Binational Magazine y en algunas otras páginas de Facebook, en YouTube, la cabeza dice: Francisco por la reconquista de los reductos plagados de idolatrías y fanatismos en América Latina. No sé, Esther Castellanos, si me permitas hacer una introducción sobre lo que va a ser este interesante tema, sobre todo para que nuestro teleauditorio tenga la oportunidad de tener más o menos la idea hacia dónde vamos a tratar este interesante tema. Sí, La conquista española y su herencia de idolatrías, fanatismos e inopia religiosa en América Latina fue de tal envergadura que Brasil y México, después de más de 500 años de consumada la invasión, se siguen considerando como los países conservadores del retrogradismo, el engaño, la corrupción y la propagación de las doctrinas anticristianas del politeísmo. Dos naciones cuyos dirigentes pactaron con el Vaticano para que la reconquista y penetración en esta ocasión de Bergoglio fuera de la misma envergadura del pasado, en una sociedad de cabeza gacha y subyugada al nefasto clero romano. Se habla del moderno proyecto de colonialismo valiéndose de las redes cibernéuticas. No sé si aquí en este punto te gustaría tener alguna opinión, pero hablamos de entrada de lo que viene siendo una conquista que realmente pues pareciera que ya se había superado, que estábamos cambiando como nación, que realmente, digamos, teníamos políticas, vamos a decir, propias, como es la Constitución, como son esos regímenes democráticos, pero parece, Esther Castellanos, que al final de cuentas seguimos en la misma situación en donde la reconquista que hoy estamos viendo, yo así lo considero, no sé cuál sería tu opinión. Pues al respecto, pudiéramos empezar en el comentario con el título de un libro que escribía este caricaturista Rius, o como él se dice, ¿no? El Monero. Sí. Precisamente cuando se iban a celebrar los 500 años del descubrimiento de América, entre comillas, descubrimiento, porque ya estábamos aquí, así nuestros antepasados. Él tiene un libro, creo que se titula 500 años. Efectivamente, sí. Cristianos, pero bien fregados. Pero bien fregados, sí. Pues, disculpen, muy folclóricamente, pero es parte de su lenguaje. Coloquialmente, pero así es. Así es, ¿no? Y empieza a hacer una reseña, el libro trata sobre esa reseña histórica, sobre muchos de los mitos que hay en la historia, ¿verdad? ¿Por qué no fue un descubrimiento, sino fue una conquista, o en otras palabras, una invasión? Así es. Y cómo en este choque de culturas no encuentro cómo fue cómo se manejó en el año de 1992, cuando fueron los 500 años,
se manejó como un encuentro de culturas, más bien fue un choque de culturas. Y dentro de ese choque de culturas, pues hubo también un choque religioso. Así es, efectivamente. Y de ahí él parte, mucho lo enfoca, y creo que viene a relación con lo que estamos nosotros hablando, porque a pesar de que 500 años habían pasado y de que ya se habla de la situación de México, de un país independiente, con reformas políticas, donde ya había donde ya se hablaba ya de que existe el laicismo, una democracia entre comillas, igual, pero sin embargo, a pesar de 5 siglos, eso sí, cristianos, pero amolados. Como dijo él, la situación, bien fregados, seguía siendo la misma situación. La expresión, ¿por qué? Porque tanto había un retroceso, no hubo un avance en la sociedad dentro de lo cultural, no se diga en lo político, porque en esos años, hablando de ese transcurso de esos 500 años al momento de la edición del libro, pues había mucha, como hasta el día de hoy, ¿verdad? No cambian los políticos, de esa filosofía de que el que no tranza no avanza. Efectivamente. Y en el lado religioso, pues si ese era el panorama en el poder temporal, pues ¿qué se podía esperar del poder, entre comillas, espiritual? Porque mantenía seguía manteniendo su yugado, las conciencias de los ciudadanos, de los creyentes, para seguir siendo explotados, seguir siendo saqueados, maltratados, discriminados, con una cultura destruida. Y después utiliza otro término que ahorita no vamos a utilizar, pero de una expresión muy coloquial que usamos en México. Pero ¿de dónde partía? Entonces, cuando hablamos ahora de que se viene con la visita, que es algo que está ahorita muy de boga, la visita de el Papa Francisco a estas tierras americanas, pues vemos que también como que se vuelve a hacer bajo el disfraz de una, así lo veo yo, bajo el disfraz de una prédica de amor, de que de igualdad, tolerancia, y en la simpatía que ahorita él tiene, simpatía que carecía el anterior, el hoy Papa emérito, porque no era muy sociable, y es más sociable, y hace cosas que van fuera de lo convencional o del protocolo que existía en el Vaticano, pero que vemos, ¿verdad?, que va más allá de una visita pastoral. Lleva otro fondo. Podríamos decir político, ¿no? Fíjate que aquí vale la pena, ya que haces esa observación del Castellanos, dentro del sentido que llevamos, digamos, de este editorial, se habla, por ejemplo, de que es una reconquista, donde se está valiendo el Papa dentro de ese proyecto, dentro de ese plan, vamos a decir, de volver a recuperar, digamos, un terreno casi ya perdido, porque hay que tomar en cuenta que en Brasil se habla de un 60% ya nada más, digamos, de católicos. Y esto están dando una cifra, digamos, si tú quieres, halagadora. Dentro de la realidad es casi el 50% de brasileños que han desertado, vamos a decir, del catolicismo. Oficialmente se dice que es un 60%. México lleva casi el mismo rango, ya vamos a decir, de deserción, de abandono, digamos, del catolicismo. Pero decíamos al principio, realmente valiéndose de estos medios, que es las redes cibernéuticas para la reconquista, en el mismo sentido lo que tú mencionas es una realidad. Se ha valido de la justicia social como un pretexto perfecto para incursionar en la política e influir, vamos a decir, en los gobernadores, presidentes, en las cámaras altas, cámaras bajas incluso, para los acuerdos, de hecho, que están ellos exigiendo dentro de lo que viene siendo, digamos, el interés social. Pero sobre todo, vale la pena mencionar, fortalecer las catequesis, las doctrinas, en este caso, pues en la imposición, digamos, como en el pasado, bajo amenazas, para hacer imperar de una manera definitiva las leyes
eclesiásticas, las leyes que ellos imponen en cuanto a derechos individuales o de decisión particular, valiéndose de ese poder, digamos, de los gobiernos. Una estrategia, Esther Castellano, es un poco, pudiéramos decir, pues en la que se tiene la libertad de hacerlo, pero que yo creo que no está dentro de lo que viene siendo el modelo cristiano en cuanto a la predicación, porque, por ejemplo, nada más un ejemplo, cómo poder, digamos, estar mandando a través de las redes, digamos, sociales, el perdón de los pecados a la juventud, que teniendo una tablet, estamos valiéndose de estrategias, vamos a decir, fuera de lo que es el contexto de lo que es la verdadera evangelización, un adoctrinamiento adecuado, vamos a decir, veraz dentro de lo que son las Sagradas Escrituras, sino que se toman este tipo, vamos a decir, de avances tecnológicos para, pues caray, transformar lo que es la predicación, Esther Castellanos. ¿Tú cómo lo ves? Pues diría alguien, ¿verdad? Que en la guerra todo se vale. Pero hay una cosa. El Papa anterior, es algo indudable que los medios electrónicos, los medios, como en el caso del Internet y todo esto, tiene sus ventajas, porque anteriormente pues tratábamos más de, no era tan fácil comunicarnos instantáneamente como hoy lo podemos hacer. Aparentemente hay una cercanía, pero quien, por ejemplo, tiene en Facebook o va en el Twitter o cualquiera de las redes sociales importantes que existan, disculpen mi ignorancia en esto porque yo no soy muy dada, pero no pues cristiano, no estás tampoco ajena a eso, más bien, ¿verdad? No soy dada a eso. No estás ajena, por lo tanto. Mis razones tengo, ¿verdad? Sí. Pero en la mayoría, por ejemplo, en el caso del Facebook, ¿qué persona en nuestras relaciones como seres humanos, cuántos amigos podemos tener con los que de veras somos cercanos? Sin embargo, con quien tiene las redes sociales, a veces que yo he escuchado que tiene 800, 700, 500, 4,000, que se consideran amigos, pero en realidad no hay una cercanía. No existe, no se puede dar. No se puede dar la cercanía porque son demasiadas realmente las amistades. Las amistades es algo más trivial. Bueno, en el caso de la predicación es muy importante el contacto. Entonces, lo que hacía, por ejemplo, el hoy Papa Emérito Benedicto XVI, empezó con esto, aunque él era más de la vieja escuela, un poco reacio, pero le hicieron ahí la sugerencia, ¿no? Y tuvo un Twitter. O sea, que donde lo pudieran ahí andar dio siguiendo. Inicio él en parte a eso. En parte, porque va con los nuevos tiempos y la ciencia y se tienen que poner la modernidad, como cuando los primeros papas empezaron a utilizar el radio, después otros la televisión, así. Lo que a mí me llamó mucho la atención fue que precisamente este papa, una nueva proposición que se hizo y que varios comunicadores hasta hacían cierta mofa, de que cómo era posible que al que lo siguiera en el Twitter iba a obtener perdón, iba a estar absuelto y se iba a quitar días de estar en el purgatorio, pues para eso es la indulgencia, ¿no? Entonces dice uno, ¿cómo es posible? ¿Y dónde quedó ese trato personal y ese cuidado que debe de haber? Quiere decir que yo puedo seguir haciendo y viendo las cosas que yo quiera ver y hablando cosas deshonestas, a veces inmorales, pero nomás conseguir ahí a Francisco en el Twitter, ya puedo quedar absuelto. Digo, así como instantáneamente a veces se puede comunicar, así instantáneamente se alcanza el perdón o la absolución de las faltas. Fíjate que se tenía contemplado, Esther, cosa curiosa yendo aún más allá. Se tenía contemplado hacer ciertos pagos, porque esto no iba a ser tampoco gratis. No, pues sí, también cuando el rosario, el que quisiera rezar el rosario, también lo podía hacer ahí por internet. Tenía que hacer a través, digamos, de una tarjeta de crédito, de alguna manera estar, digamos, pagando cierta remuneración. Poderoso caballero es una situación, creo que muy lamentable, que no encaja dentro de ese concepto, vamos a decir, que se debe tener del cristianismo, en donde estas cuestiones, vamos a decir, materiales, definitivamente no encajan, ¿no?
Yo quisiera, fíjate, dentro de lo que viene siendo el concepto de algunos expertos, hablo en materia religiosa, se habla de que Juan Pablo II se alineó precisamente con los Estados Unidos y con el Reino Unido para protagonizar con Ronald Reagan, con Margaret Thatcher, la ofensiva final contra la Unión Soviética y provocar un desenlace al bloque imperialista en la guerra precisamente fría. Estrategias de poder en donde los países más vulnerables siguen marchando pues al ton que se le toca, digamos, en cuanto a sus gobernantes, sin importar la libertad de credo, la expresión, digamos, el laicismo, la liberalidad, el intelectualismo y otras formas de expresión, digamos, de grupos no comulgantes. Hablamos en que son la verdadera causa de la inquietud del Estado Vaticano y pues las marionetas que tienen el poder. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un acuerdo en donde los grandes gobernantes se unen para poder, digamos, de alguna manera, unos para perseverar en el poder y otros para seguir contando con las canonjías que como un derecho, vamos a decir, de antigüedad, ha reclamado siempre, que es el Vaticano. Entonces, ambos poderes, tanto civiles como los de la Iglesia, se unen en esta, digamos, nueva reconquista, vamos a llamarle ahora en América Latina, porque es deplorable, Esther Castellano, no sé cuál sea tu opinión, pero ver, por ejemplo, cómo los gobiernos de América Latina, y esto es interesante, estimado televidente, ver cómo los gobiernos de América Latina tienen que ir a pasar, digamos, lista de presentes, digamos, con en el Vaticano, incluso gobiernos, vamos a decir, un tanto, digamos, liberales, un tanto opositores a lo que es la ultraderecha, allí están haciendo acto de presencia, como es el caso, digamos, de Maduro, de Venezuela, digamos, los de Perú, los de la República de Chile, está la presidenta, digamos, que fue también, digamos, de alguna manera, Cristina, digamos, a reportarse en su momento con el Papa. Estamos hablando de unas situaciones de castellanos en donde los poderes, digamos, civiles, se unen a los poderes fácticos, que es la Iglesia, para poder seguir, digamos, de alguna manera, controlando, digamos, a las masas. Esta visita que estamos viendo, digamos, de Francisco, digamos, al Brasil, no tiene, en mi percepción como periodista, como comunicador, no tiene realmente un fondo en que vaya ligado con la fe, con las convicciones cristianas, no tiene un fondo netamente, digamos, de cristianizar, sino de controlar políticamente, porque ya están entrando ahorita todas, digamos, esas luchas sociales para defensa de los pobres. Pero yo me hago una pregunta, Esther Castellanos, ¿cómo se puede luchar por la defensa de los pobres, de los marginados, donde hay hambre, donde hay falta de trabajo? ¿Cómo se puede luchar si el compromiso que lleva, vamos a decir, un religioso como viene siendo Francisco, está ligado estrechamente con las gentes, digamos, del poder? Estamos hablando del capitalismo, estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando de gobernantes, vamos a decir, que están, digamos, plenamente identificados con la ultraderecha, con ese capitalismo. ¿Cómo ofrecer este Papa, vamos a decir, ir a ayudar a los pobres, cuando su compromiso es con los grandes, vamos a decir, empresarios y los gobiernos, que en su momento no han hecho nada por el pueblo? No sé, Esther Castellanos, Jesús fue muy claro cuando dijo que él había venido a los pobres. Y conste, su lucha la encaminó desde el principio hacia los pobres. Se identificó con ellos, luchó por ellos y por ellos estableció muchas reglas de esperanza en cuanto, digamos, a la evangelización. ¿Cómo ves tú este punto? No, pues por eso decían que era socialista, que fue el primer socialista. Pero hay una cosa aquí que llama mi atención. Sí. Hay muchos problemas que aquejan ahorita, no solamente a Latinoamérica, yo pienso que es un problema general y de acuerdo a cada nación se presenta con mayor gravedad en unos más que en otros. En el caso de Latinoamérica, usted mencionaba
por la influencia que tuvo el Papa Juan Pablo II, la actuación de él fue determinante precisamente para que acabara el socialismo en Europa, cayera la URSS de alguna manera. Así fue, efectivamente. Y porque se dio en esos años, entre Reagan, Margaret Thatcher y el que estaba era Mikhail Gorbachev, sí, cuando cae este bloque socialista, ¿verdad? Así es, efectivamente. Entonces, y de ahí parten otros países después de ellos. Aquí lo que acontece, así lo observo yo, Juan Pablo II venía de un país que se vio que sufrió los efectos del comunismo. Entonces era lógico que él tuviera una aversión, como religioso que era, tenía que sentir una cierta aversión al comunismo, y porque tenía, dice Bernardo Barranco en un escrito precisamente que se dio en estos días, en estas fechas, sí, menciona él que por eso hizo todo lo que hizo, por la experiencia que él había tenido. Así es. Recordemos que dentro del comunismo es muy difícil que tenga cabida la religión, pero no cualquier religión. Principalmente estamos hablando sobre con quien no se lleva, viene siendo con el catolicismo. ¿Y por qué no se lleva con el catolicismo? Porque si nosotros vemos la actuación de los clérigos, sea de el que tenga menor grado hasta el mayor grado que viene siendo el Papa, siempre han apostado o se han hecho al lado del poderoso. Cuando conviene, aparentemente se toma la causa del pobre, así es, del necesitado, del afligido, del humillado, pero una vez que se logra algo, entonces o se da la espalda y se va con el más poderoso. Es como un camaleón, sí, se acomoda. Yo así lo veo. Bueno, de hecho así ha sido su actuación, a través de la historia. Así lo ha hecho, y por eso es que se ha mantenido. Ahora sí que al cliente lo que pida, según las necesidades. En eso sí es de admirarse de la Iglesia Católica, porque no me ataquen, pero es de admirarse la actitud, porque ha sido astuta para poderse. Es la empresa transnacional más antigua de la humanidad, y ahí sigue. Y ha sabido, a pesar de las crisis que ha tenido, a pesar de las deserciones que ha sufrido de fieles, a pesar de los escándalos, ahí se mantiene. Sí. Pero precisamente ha sido esa actuación que tiene de aliarse con el que está en el poder, la que la ayuda. Aquí lo lamentable es que los gobernantes, lo vimos cuando inició su pontificado, los cientos de representantes de las diferentes naciones del mundo, 120 y tantos que fueron y pasaron presidentes ahí, que fueron a pasar lista, ¿no? A pasar lista, y que los vimos no como un representante de Estado, si era porque era como un representante de Estado, porque el Estado, por eso se llama Estado Vaticano, sí, si lo hacía como su presidente, su gobernante, pues hubiera estado bien, ¿no? Pues lo saludan como si llega una delegación, un mandatario más, de cualquier mandatario. Lo que me llamó la atención cuando que estaba él recibiendo, que veía uno de los gobernantes cómo llegaba la primera dama de cierto país de América, y decían Joaquín López Dóriga y Adela Micha, dice, se está tardando. Y vemos cómo está rompiendo el protocolo, y todos admirando eso, pero no veían la otra parte, de que llega la esposa de un gobernante, y con el rosario en la mano, sí, para que se le bendiga, y al hijo le den la bendición. Pues ¿de qué se trata si se supone que hay una separación de un jefe de Estado y lo que viene siendo un guía espiritual? Iban a verlo como guía espiritual o lo iban a ver como jefe de Estado. Entonces, en esa ambigüedad es lo que no se puede digerir. Ahora, si en lo que estamos viendo ahorita, que está esta visita, que se había dicho que no iba a venir de América, se le hizo la invitación a México,
y no la rechazó, pero... ¿Qué va a ser la siguiente? No tarda la siguiente. Bueno, a lo mejor, si es astuto, sí, no va a querer venir, porque acordémonos que vino Ratzinger y fue su debut y despedida. Entonces, si es avisado, a lo mejor no. Pero hay una cosa, viéndolo de esta manera, aprovechar esta reunión de estos jóvenes para hablar, pero es más una presencia política que una presencia religiosa. Fíjate que yo lo estoy viendo desde este punto de vista de Castellanos. Cuando se habla, por ejemplo, de su visita a Brasil, se está hablando de que va, digamos, por la recuperación, vamos a decir, en este caso, de los cabritos, esas ovejas descarriadas, que se cuentan por millones, vamos a decir, y que están dentro de lo que viene siendo las favelas en Brasil. Hablamos de aquellos grupos delictivos que se han formado, vamos a decir, en delincuencia organizada. Va, digamos, a los barrios supuestamente pobres donde hay hambre. Viene hablando él de una lucha social de bienestar por los grandes problemas que se están dando en el interior de Brasil, con todas las manifestaciones que, por cierto, cientos de ellas han estado caminando alternas a su visita, porque quieren aprovechar lo que hicieron en los juegos, digamos, la competencia de fútbol anterior, ¿no? De alguna manera aprovechar esa pasarela, vamos a decir, internacional, sí, de cámaras, y dar a conocer al mundo, vamos a decir, su inquietud. Hoy están haciendo exactamente lo mismo, pero muchos de ellos, desde luego, lo están aprovechando también porque no están de acuerdo, vamos a decir, con esa visita. Se está hablando, toma en cuenta, de los millones que se gastó y ahorita, digamos, simplemente en lo que fue la transportación y el movimiento de todas las policías, organizaciones que están a su cuidado. Hay grupos ya inconformes con todos esos millones de dólares que se han invertido para un viaje que a final de cuentas va a ser como los que se dieron en México, que no dejan, vamos a decir, ningún, digamos, beneficio en su momento a la sociedad. Pero llama mi atención, estos grupos, vamos a decir, que ahorita están, digamos, manifestándose, hablamos de liberales, los intelectuales, estos no comulgantes, que son la verdadera causa de la inquietud del Estado Vaticano, y que en su momento, Esther Castellanos, es muy poco lo que han hecho los antecesores, en este caso de Francisco, en cuanto al bienestar social, vamos a decir, de los países visitados. Está el caso, por ejemplo, de México. La visita de Ratzinger traía en parte, digamos, esa meta de visitar los grupos, vamos a decir, desposeídos, venir por la causa de los pobres, aunque sabemos que al final de cuentas el interés ahí llevaba otro fin. Un regalo que le iba a hacer Felipe Calderón por haberlo dejado gobernar durante 6 años, con la pasividad de la Iglesia Católica, aunque inconformes porque no se les había atendido a los pobres, pero lo dejaron gobernar. ¿De qué estamos hablando? De que realmente este tipo de visitas, Esther Castellanos, a la sociedad, a los pobres, a las favelas, en este caso en Brasil, muy poco les va a ayudar. Porque ¿qué puede hacer este hombre que, vuelvo a repetir, viene comprometido con los jefes de Estado, viene comprometido con las élites del poder? Y al final de cuentas, yo creo, Esther Castellanos, que son visitas estériles, que no van a dejar absolutamente nada. Vamos a ir a un corte y regresamos con una última parte, Esther Castellanos, de este interesante tema. ¿Te parece bien? No le cambie, estimado televidente, regresamos. Estamos con ustedes en un momento. Bueno, estamos de regreso, estimado televidente. Esta es la segunda parte y última de este interesante programa. Es sobre la visita de Francisco a la República del Brasil. Se habla de mucha esperanza, se habla de ir a atender las necesidades de los pobres, aunque platicando fuera de cámaras con Esther Castellanos, nuestra joven historiadora, sacamos una conclusión que en su momento ella desde luego va a exponerla.
Las inquietudes que tenemos como periodistas, comunicadores, es ¿qué puede hacer Francisco en Brasil? Un país en donde solamente ya se dice con números verificados que el 60% es católico, el 40% restante se ha ido a refugiar a otros grupos religiosos, otras ofertas, otras realmente alternativas que pudieran, digamos, servirles en la desesperanza en que se encuentra esta nación. No hace más que unos meses, un mes o 2 meses, en una de las competencias que se dio, digamos, a nivel pues, del continente, se vio claramente el sinnúmero de manifestaciones de inconformes que incluso estaban entorpeciendo hasta cierto punto la competencia del fútbol, por la inconformidad, por el hambre, por la desesperanza, por las fallas de un gobierno que los tiene postrados pues hasta estos días. ¿Qué puede hacer Francisco en un continente, es la pregunta, vapuleado por presidentes, gobernantes y funcionarios inmorales, líderes deshonestos y políticos que se venden al mejor postor, incrementando desde luego la miseria, la corrupción, la violencia, el hambre, el desempleo, el libertinaje, como consecuencia pues del ejemplo, digamos, de sus guías espirituales, que de alguna manera están enfrascados en la misma, vamos a decir, cloaca de suciedad, por lo que expondremos un poquito más adelante en el desarrollo del tema. Hablamos de gobiernos católicos, persinados, hombres y mujeres de golpe de pecho, de rezos, que farisaicamente caminan de la mano con papas como Juan Pablo II, Ratzinger y hoy Francisco. Los purpurados que se amancillaron con las élites del poder, la clase empresarial, algunos con capos incluso, medios de comunicación, entre otros que desacreditados apuestan por la reconquista de un Estado que por su poder les garantiza la continuidad de sus malos gobiernos y las ganancias deshonestas. En Brasil se está viviendo un fenómeno muy parecido al que se está dando, digamos, en México. Grupos pentecostales, grupos no comulgantes con el catolicismo, que ofertan salud, que ofertan parar de sufrir, mientras que en México hay también un grupo muy fuerte en estos momentos que bajo la bandera de restaurar el cristianismo primitivo, están adhiriéndose, digamos, miles, millones, digamos, de seguidores, arrebatándole precisamente al catolicismo lo que en el pasado era realmente para ellos un motivo de orgullo cuando hablaban de un catolicismo del 99.9% de ser castellanos, que era parte, vamos a decir, de la forma de alardear de que el continente era netamente católico. Aunque sabemos de antemano que por eso vinieron las cruzadas, por eso vinieron las persecuciones, vinieron las masacres, porque en todos los siglos pasados hubo siempre miles y cientos de inconformes que lamentablemente muy poco podían hacer ante la fuerza bruta de un imperio que todo lo tenía controlado a base de la amenaza, a base de la excomunión y a base de la muerte. Entonces decimos nosotros, en México aparece, digamos, también este grupo. Quisiera un poquito, digamos, nada más trastocar este punto porque es muy interesante, porque mientras en Brasil y en México también y en otros lugares del mundo surgen estos grupos ofreciendo, vamos a decir, salud y bienestar, el parar de sufrir, creyendo en el Jesús que representan, estamos hablando de que en México surge un grupo llamado La Luz del Mundo,
que trae la bandera de la doctrina, vamos a decir, de la revelación y de la restauración. Hablamos en donde se diferencia, vamos a decir, en cuanto a sus propuestas, porque estos en México están, digamos, ofreciendo un Cristo que si se toma su cruz, va a haber lágrimas y va a haber sufrimientos de acuerdo a lo dicho por el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, decía él, tome su cruz cada día y sígame. Estamos hablando de una vida de quizás de sufrimiento. Pero es una propuesta, esto es muy interesante, que no impide a esta organización brindar, digamos, la paz del alma, porque dentro de las encuestas que hemos realizado, vamos a decir, entre los filigreses, hemos encontrado que la mayoría de ellos hablan de que llegaron a un lugar donde han encontrado la paz, digamos, del alma, la paz de la conciencia, incluso un bienestar, vamos a decir, espiritual, moral, dicen ellos, y hasta cierto punto material. En próximos días estarán llevando a cabo una festividad en la ciudad de Guadalajara, y es castellano. Tú tuviste la oportunidad de alguna de las entrevistas hablar, vamos a decir, con españoles, hablar, digamos, con salvadoreños, con guatemaltecos, haitianos, incluso españoles, y parece ser que todos coinciden en que hay una paz, que hay una tranquilidad, que hay una bendición de la que ellos, digamos, están gozando, e incluso muchos de ellos han expuesto, vamos a decir, que son testigos de los milagros de la salud. O sea, lo que yo quiero marcar es que mientras unos abanderan lo que viene siendo ese bienestar, digamos, corporal para su predicación, en México se está logrando, vamos a decir, ese cambio sin tener esa oferta, vamos a decir, por delante, como que viene como una añadidura. No sé tú cómo lo hayas visto, Esther Castellanos. Bueno, yo a lo que he observado, y volviendo quizás un poquito, no me voy a desviar de esta pregunta, sí, pero viendo un poquito al tema, precisamente por esta reunión de la juventud, y que se dice, ¿verdad?, que parte de los problemas, parte de las cosas de las que se va a hablar es por el bienestar de los pobres, el buscar que los políticos hagan su trabajo, una labor social, que porque la Iglesia romana siempre ha tenido el interés, y un interés que se ha despertado por los pobres a partir del Concilio Vaticano II, que para mí se me hace algo tardío, porque usted mencionaba hace algún momento que en el caso del Señor Jesucristo, como él desde el inicio de su prédica, es cierto, lo de él iba enfocado no tanto a lo terrenal, yo así lo percibo, no iba tanto hacia darles, porque había conflictos sociales en el tiempo en el que vivían, estaban siendo dominados por el imperio romano. No, estaban siendo dominados por los romanos, sí, les pagaban tributos, y sin embargo el Señor siempre se mantuvo desde una postura, si lo vemos no secular, si lo vemos desde una manera secular, no religiosa, se mantuvo en una posición laica, porque dijo en un momento esa frase, dar al César lo que es del César, o sea, respetaba los gobiernos, pero también dentro de esa predicación, que no solamente era con palabra, porque hay un testimonio de cuando él, en lo que he leído, que cuando él dejó pues que había muerto y que después resucitó, dice, ¿verdad?, que los discípulos dijeron, bueno, que tú no eres el único que no has oído cuando iban camino a Emaús lo que ha acontecido. Mira, Jesús, hombre poderoso, sí, en hecho y en palabra, es decir, sus palabras iban acompañadas de hechos. Dentro de esa bondad que había en él, pues traía un mensaje, ¿verdad? Así un mensaje de salvación, pero digamos que ese mensaje de salvación también conllevaba, o era una añadidura hasta ese beneficio material. ¿Por qué? Porque algunos los sanó, a otros, ¿verdad?, les dio de comer, reprobó quien pensando que él era centro de beneficencia pública, dijo, trabajen por la comida que permanece, no por la que perece, ¿verdad? No por la que perece, es decir, iba más allá. Sí.
hoy vemos los predicadores, o en este caso, el interés de la Iglesia Católica, primero le da la espalda a la teología de la liberación. Sí. Luego, en 50 años casi que hubo de este Concilio Vaticano II, dicen, es que y yo lo leí hace unos momentos antes de hacer esta grabación. Hay una revista muy viejita que se editó en México que se llamaba Temas, de corte católico, y ahí habla precisamente Pablo VI sobre de cómo la iglesia debe de ser la iglesia de los pobres, pero en 50 años que ha hecho la iglesia por los pobres, nada. Unos ofertan hoy que con los políticos para buscar, si los gobiernos, y disculpe el televidente, si los gobiernos no han sabido trabajar, y digo, no han sabido trabajar porque hay un ejemplo en México muy palpable. Políticas fallidas, administraciones hoy se habla de que, bécalos, corrompidas. Tenemos tantos jóvenes a los que estamos becando. Bueno, becándolos para que puedan estudiar. Estudian y dónde están los trabajos. Porque no está organizado nuestra política ni nuestra economía. Por otro lado se dice, no, en el tiempo de Fox, donamos tantas computadoras en la Ciudad de México. Y ahí estaban las computadoras que no se podían usar. ¿Por qué? Porque no tenían, ¿No había luz? No había electricidad en las escuelas, porque el gobierno no podían, sí, no se las podían dar. Entonces, ¿de qué sirvió la computadora? Así es. ¿De qué sirve de que se les den becas a las personas, a los jóvenes para que estudien? Si al salir de estudiar tienen que ser taxistas, que no tiene nada de malo, pero que no van a poner en práctica lo que aprendieron. Entonces, de ahí el descontento de los jóvenes. De ahí el descontento de la sociedad. En todos los aspectos. Ahora, que venga un religioso a querer enmendar. A querer componer y enmendar, en primera no es su terreno. Lo que a mí me llamaba la atención, digo, bueno, por esto de esta visita que tanto se habla, que creo que va a ser, y no porque sea pesimista, creo que soy realista, no va a tener esos resultados. Porque no se va a componer en un día lo que no han podido componer en miles de años. Por el otro lado, usted mencionaba, me hacía la pregunta sobre este grupo en particular. Me llamó la atención cuando a veces he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ellos, tanto de México como de Estados Unidos o de otros continentes. Muchos lo que iban buscando era, y recuerdo, porque en una ocasión escuchaba al representante de la Asociación de los Derechos Humanos en México, que se apellidaba, era el licenciado Díez. Él dijo, a veces se habla de que la ausencia de guerra es sinónimo de paz. No lo es, porque mientras no haya paz en el ser humano internamente, no va a puede, tarde o temprano va a salir el conflicto. Lo que yo he visto en los seguidores de esta forma de doctrina, y les pregunto, bueno, ¿y usted qué le dieron? ¿Qué te ofrecieron para que pudieras estar ahí? Y la constante en todos ellos no fue porque le dieron una vida mejor, en decir, pagué tanto y se me fueron los maleficios y paré de sufrir. O seguí en el Twitter y por eso mi conciencia la siento liberada. No fue eso, sino que precisamente en aquello que se les predicó, en el amor, en el respeto a la vida. Por eso, pues cuando ahora se habla de que en la agenda del Papa va a haber sobre el aborto, ya eso están en los gobiernos y los grupos religiosos. No hay necesidad cuando dicen, por ejemplo, cuando a algunos les pregunto, no, pues se tiene el derecho a decidir, es algo en cuestión de la conciencia, pero cuando en la conciencia ha habido un trabajo de que la vida se debe de respetar, no necesita que se penalice o se prohíba para no llevarlo a cabo. No hay realmente por qué llevarlo, digamos, a un foro para que se tome una decisión, porque las conciencias mismas, porque la misma conciencia va a decir, y no porque me estén asustando con el petate del muerto, como usted dice, sino porque simplemente hay convicciones. La convicción lo va a hacer que respete. Está por encima de lo ahora, demás. ¿porque te dieron esto? No. ¿Qué fue lo que usted recibió entonces a cambio? Mire, con esta manera de vivir, yo era borracho, yo era golpeador, yo hacía esto, a mis hijos no les... Hoy con lo que yo conozco, me ha servido.
Y como consecuencia, pues ya viene la persona que no es viciosa, pues lo que antes se gastaba en el vino, en el cigarro, en la droga, pues ahora ya es para su familia. Es lógico que va a haber hasta a veces, ya ese es un extra. Así como es. usted decía, ¿por qué un bienestar mejor social? Porque se convierten en ciudadanos productivos. Fíjate que por eso mencionábamos, bueno, en Brasil la deserción es grande. Perdón. Los grupos precisamente, estamos llamando pentecostales, han logrado estar, digamos, reclutando millones de seguidores por esa propuesta que marca una diferencia. En México, volvemos a repetir, está este otro grupo fuertísimo que es la Luz del Mundo, que está reclutando millones, digamos, de seguidores, con una propuesta que va, digamos, un tanto contraria a lo que hace el pentecostalismo común y corriente. Hablamos de una propuesta, vamos a decir, de la cruz de Cristo, que no lo sé, que pues separa, vamos a decir, del bienestar social, de la bendición incluso material, incluso de la sanidad, porque hay milagros, y eso están comprobados dentro de lo que viene siendo esta organización. Bueno, millones de personas desertan precisamente porque el catolicismo no les ha dado lo que ellos han esperado. Bernardo Barranco de alguna manera describe y reconfigura, digamos, al catolicismo, describiéndolo atinadamente, vamos a decir, cuando él habla a nivel global de una Europa descreída. Se habla de un continente que apostató hace muchos siglos, pero que en los tiempos de Martín Lutero, en el año de 1517, hubo un cambio, digamos, hasta cierto punto radical, porque llegó a un hartazgo. Estamos hablando, estimado televidente, de que la inconformidad dentro de lo que viene siendo, digamos, la sociedad en contra del catolicismo no es nuevo. La desertación que estamos viendo en Brasil y que se está viendo en México y que seguirá aumentando no es algo nuevo. Es algo que se viene arrastrando de muchos siglos atrás, y precisamente en los tiempos de Martín Lutero, él presentó 95 tesis de ser castellanos. Todas ellas eran una inconformidad en contra de ese catolicismo materialista, corrupto, que ya se venía, digamos, manifestando. Y una de las, no debes olvidarlo, una de las razones más fuertes que tomó Lutero fue precisamente la venta de indulgencias, que fue un engaño, vamos a decir, que hasta nuestros días, estimado televidente, es increíble que a pesar, digamos, de que hablamos de un siglo de luces, que hablamos de un México moderno, que hablamos de un México, vamos a decir, de redes sociales, muy avanzado tecnológicamente, es increíble que todavía en nuestro continente haya, digamos, grupos sociales, haya todavía, vamos a decir, creyentes filigreses, que sigan aceptando lo que en el 1517, dentro de lo que es una reforma, que como periodista yo puedo decir, fue un aborto de reforma, porque la intención de ser castellanos, no hay que olvidar, de Lutero, era transformar el catolicismo a ese primitivismo, vamos a decir, cristiano, ese primitivismo, digamos, evangélico, que cada uno de los apóstoles estaba, digamos, llevando a cabo. Lutero hizo un gran esfuerzo, se le admira, pero lamentablemente no pudo llevar a cabo esa, digamos, restauración de la doctrina original de Cristo. Hablamos de más de 500 años. ¿Y cómo es posible que lo que se estableció en aquel entonces para poder explotar a la pobre humanidad, hoy, estimados televidentes, hablo de brasileños, hablo de mexicanos, hablo de hondureños, salvadoreños, donde quiera que vaya, digamos, este Papa, en Argentina, en Chile, donde quiera que él se vaya a presentar, es increíble, estimados televidentes, que todavía lo sigamos viendo realmente como un redentor del mundo, como un hombre que va a recomponer nuestra situación económica, como un hombre que va a luchar realmente, digamos, por nuestra condición, digamos, de miseria y de pobreza. Esther Castellanos, creo que esto es un sueño guajiro, y nos quedan 2 minutos. Un comentario, Esther Castellanos, y vamos cerrando el tema. Hace unos meses salió una declaración, precisamente, que después se tuvo que retractar el que la hizo, pero dentro de esas declaraciones se dijo que había dicho el Papa
un problema que habían ellos visto, que se habían dado cuenta de que había homosexuales en el... Parece que no va a ir al tema, pero hablaba sobre de que habían homosexuales dentro de la alta curia y en el Vaticano, sí, y que había grupos que estaban haciendo también su resistencia, y él se sentía solo, aunque después se tuvo que retractar, pero dijo porque él no podía solo. Está hablando del lobby gay, bueno, de los lobbies, que reconoció él, igual que como en la que política, era verdad y que allí estaba, dijo él. Aunque después se retractó. Se tuvo que retractar el obispo que lo dijo, y también a los días el Papa Francisco da una misa en español y dice que cuidas la lengua, porque la lengua era algo que se iba muy fácil, y como diciendo, no se crean de los chismes. Pero la cosa aquí es de que ¿cómo puede un hombre que dice que va a ocupar la ayuda de sus otros cardenales para poder hacer una reforma dentro de la misma, querer cambiar? Muy difícil poder cambiar algo que está echado a perder desde un principio. Y no es por ofender al que comparte esta creencia junto con que sea de este credo, pero del credo católico. Hay que ver la realidad, Esther Castellanos. Pero hay que ver la realidad, como usted dice. Creo que esa es tu propuesta, abrir los ojos a una realidad. Y quiero cerrar con esto. Hay un caso que está resonando últimamente. Hablamos de Monseñor Batista Rica y el capitán de la Guardia Suiza. ¿Quiénes son estos personajes? Se está hablando de un clérigo que Francisco precisamente puso en un lugar muy privilegiado en el banco precisamente del Vaticano. Estamos hablando de un capitán de la Guardia Suiza que con él de alguna manera empezó a tener relaciones y que son los que están volviendo a poner, digamos, la cereza en el pastel. La lucha de Ratzinger, precisamente por la cual abandonó el papado, fue por este problema que se suscitó días antes de que él renunciara. Hoy es un mensaje nuevamente para este Francisco, que se la lleve con calma, porque la corrupción, estimado televidente, ahí la tiene por la corrupción está dentro del mismo Vaticano. Yo creo que es tiempo de reflexionar, estimado televidente. No hay realmente esperanza en personas que han sido, digamos, falsos en la palabra, personas que se han conducido con hipocresía, que no han tenido el valor de un cambio, aunque los medios de comunicación por ahí digan, es un papa valiente, es un papa que está realmente cambiando las cosas, no es él que lo va a hacer. No está en sus manos. Está en todo el grupo que le respalda y que son los que sostienen la corrupción dentro del Vaticano. Abramos los ojos, estimado televidente, y esperemos que esta opinión la puedan compartir también con nosotros. Nos vemos en otro programa de análisis y reflexión. Esto es Claro y Oscuro para Berea Visión. Hasta la próxima, pásenla bonito en compañía de sus familias.